capítulo Efesios, libro de Efesios, capítulo 1, verso 15. Vamos a leer la palabra de Cristo Jesús. Romanos 1, verso 15. Efesios. Cuando llegue a la casa voy a leer Romano 1, lo voy a anotar por aquí. Gloria al Señor. Efesios capítulo 1, verso 15. Dice la palabra del Señor Jesús: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Pedimos que salga de tu boca, Señor, que ella nos enseñe, que ella nos exhorte, que ella nos edifique, que ella nos fortalezca, Señor. Ábrenos el entendimiento, derrama tu sabiduría y tu revelación en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria al Señor y a su nombre. ¿Puede glorificar el nombre de Dios? Efesios 1, verso 15. El apóstol Pablo escribe la carta a los hermanos que estaban en Éfesos. Y ahí le da cierta pauta. Y dice que siempre en las oraciones pide que espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él se los dé el Señor a ellos. Amén. Esa es la oración del apóstol, pidiendo que los hermanos tengan sabiduría, pidiendo que los hermanos tengan revelación en Cristo, en Dios, pidiendo que su conocimiento en el Señor aumente cada día más. El libro de Isaías igualmente habla sobre espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de poder, de revelación de Él. Nosotros tenemos que ser llenos de la revelación y de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está en la palabra de Dios, no en el conocimiento de pronto que yo tenga acerca de los versículos bíblicos, que yo tenga de la historia o de la geografía bíblica. No solamente en eso, sino la sabiduría que viene del cielo, en la cual uno puede entender la Biblia tal y cual como Dios la escribe, la expresa, en la cual uno recibe el entendimiento de Dios acerca del conocimiento de Cristo. El que tiene sabiduría de Dios, los versículos se relacionan unos con otros en su mente, en su corazón, porque es Dios el que está hablando en ese momento, porque es Dios el que está llenando de sabiduría, llenando de revelación.
La palabra de Dios es hermosa de principio a fin y siempre haya una unidad en ella. Y la sabiduría de Dios derrama esa unidad en los hombres, en el conocimiento de esa palabra. Por eso el apóstol Pablo pidió sabiduría para los que estaban en Éfesos. Pidió revelación para ellos. Pablo pudo relacionar el Antiguo Testamento, pudo relacionar pasajes bíblicos con el Nuevo Testamento, con la venida del Señor Jesucristo a esta tierra y dar doctrina a los hombres, dar conocimiento a los hombres. A él le fueron reveladas muchas cosas. La base del Nuevo Testamento, de la doctrina del Señor, está en el apóstol Pablo, en la revelación, en la sabiduría que Dios le dio a él. Y cada vez que nosotros leemos la Biblia, la meditamos y estudiamos, recibimos esa sabiduría, recibimos esa revelación, recibimos la palabra que Dios quiere que usted y yo tengamos. Una iglesia es fuerte si tiene sabiduría de Dios. Una iglesia es fuerte si tiene la revelación de Dios. Una iglesia va a permanecer en la roca cuando la palabra es la que reina y domina en ella. Cuando la sabiduría de Dios está latente en ella. Y nosotros antes no teníamos esa sabiduría. Antes no teníamos esa revelación. Hoy sí la tenemos. Hoy tenemos esa sabiduría. Hoy tenemos esa revelación. La Biblia dice en Efesios 1, Efesios 2, verso 11. Ahí mismito. Dice la palabra de Dios: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9,
dice: mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y a su nombre. Antes éramos gentiles, antes éramos otro pueblo en la carne, diferente a los judíos. El pueblo de Dios eran los judíos, ese era el pueblo del Señor. Pero con el sacrificio de Jesucristo de Nazaret, con la luz admirable de Jesucristo, el que se acerca a Jesucristo ya no es otro pueblo, sino que es uno con el Señor. Y de los dos pueblos Dios está haciendo un solo pueblo. Es decir, que nosotros hoy somos pueblo de Dios. Y como dice Pedro, somos real sacerdocio, somos nación santa. Y el que es pueblo de Dios es el que recibe la sabiduría de Dios. Es el que recibe la revelación de Dios. Es el que recibe la palabra que viene de lo alto. Muchos dicen ser pueblo de Dios, pero no son pueblo de Dios. Dicen recibir la revelación de Dios, pero no reciben la revelación de Dios. El que es pueblo de Dios, el que es hijo de Dios, recibe sabiduría, recibe revelación de Dios, porque es Dios quien se le da a sus hijos a través del sacrificio precioso de Jesucristo de Nazaret. Por eso tenemos que alegrarnos, por eso tenemos que gozarnos, porque somos un pueblo. ¿Y un pueblo de quién? De Dios. Por lo tanto, usted y yo podemos tener esa sabiduría, podemos tener esa inteligencia, esa revelación, ese conocimiento que sale de la boca de Dios. Muchos dicen tener ese conocimiento. Muchos dicen tener la revelación de Dios. Pero la palabra que está en ellos son fábulas. La palabra que está en ellos son cosas de la sabiduría de esta tierra que es diabólica, no la sabiduría de lo alto. Y lo que dice va en contra de la palabra de Dios. Pero el que tiene la sabiduría y la revelación de Dios puede pesar la palabra que dicen los hombres con respecto a Dios. Y con ese peso puede balancear a su conocimiento obtenido por Dios qué palabra es de Dios y qué palabra no es de Dios. Qué palabra proviene de la sabiduría del cielo y qué palabra no proviene de la sabiduría del cielo. Por eso usted y yo tenemos que estar vigilantes en la palabra de Dios. Tenemos que pedirle a Dios su entendimiento en nosotros, su conocimiento en nosotros, su sabiduría en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos habrá apostasía. Apostasía es cuando los hombres vienen y cambian la fe verdadera de la palabra de Dios. Lo que está en la palabra de Dios viene y le dan un giro diferente. Un giro que no está en la Biblia, que no es enseñado por el Espíritu Santo, ni sale de la boca de Dios. Y esa palabra que enseña no es conforme al corazón de Dios, sino es conforme a sus deseos, a sus pasiones. Por eso tenemos que estar vigilantes. El siervo de Dios tiene que estar vigilante. Y la única forma que estar vigilante no es dejar de dormir toda la noche, no, es teniendo la palabra de Dios. El que tiene la palabra de Dios va a estar vigilante de cualquier doctrina de error, va a estar vigilante de cualquier sabiduría humana que quiera cambiar su conocimiento. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas,
capítulo 12, verso 35. Habla del siervo vigilante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Lucas 12, 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ciñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Cómo tenemos que estar? Ceñidos nuestros lomos, con nuestras lámparas encendidas. La Biblia dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad? No dice que el Señor va a venir como un ladrón, no. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Muchos vienen y confunden esto. Y algunos han dicho que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Y Jesús no es ningún ladrón, ¿verdad? Sino que compara que un ladrón en la noche nadie lo espera. Nadie espera en su casa un ladrón. Es decir, que cuando vendrá el Señor, cuando la gente no lo espera. Amén. Dice la Biblia que ni la hora ni el día nadie lo sabe. Solamente Él, el Padre Celestial. Pero si nuestras lámparas están encendidas y estamos ceñidos vuestros lomos, ceñir vuestros lomos significa tomar la palabra de Dios y tenerla como el horizonte, tenerla como nuestro todo. Cuando tenemos la palabra de Dios como horizonte y como nuestro todo, estaremos ceñidos vuestros lomos. Antes los lomos se ceñían con una cuerda, ¿verdad? Los lomos físicamente están localizados en la parte un poquito superior de las caderas. Y los hombres cuando se vestían, ceñían sus vestiduras con un lazo en sus lomos. Bueno, y con eso el vestido que tenían iba a estar sujeto. La palabra de Dios es la que nos ciña a nosotros. La palabra de Dios es la que nos mantiene firme. La palabra, la sabiduría que viene de lo alto es la que nos da el firmamento para nosotros estar firmes en la palabra. Y cuando la palabra domine en nosotros, cuando nuestras lámparas estén encendidas, entonces nosotros estaremos siempre vigilantes, apercibidos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? La Biblia dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esta cosa te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo 4:16. El que está vigilante se cuida de él, pero también se cuida de la doctrina. ¿Por qué? Porque la falsa doctrina dice que el Señor va a venir en tal fecha, que está programado para tal día. Y muchos dirán ser el Cristo. Pero ¿qué dice el Señor? Cuídense de eso. Cuídense de ello. ¿Por qué? Porque esos serán falsos maestros, falsos profetas que querrán apartar la fe y la doctrina de los cristianos de Dios. Por eso nosotros
tenemos que ceñirnos, amén. Y nos ceñimos con la palabra de Dios, con la sabiduría que viene de Dios. El que tiene la palabra, el que tiene la sabiduría de Dios, dice la Biblia que no peca, porque tiene la simiente ¿de quién? Del Padre. Es decir, para mantenernos firmes, tenemos que tener la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. No la palabra de los hombres, no la revelación supuesta de los hombres, que muchas veces se convierte en apostasía, se convierte en cosas que ni ellos mismos saben lo que están diciendo, porque tienen el entendimiento entenebrecido. La apostasía ocurrirá en la iglesia del Señor Jesucristo, en los cristianos. Son aquellos que serán engañados muy sutilmente de parte de Satanás, para que apostaten de la fe, para que pisoteen la sangre de Jesucristo, para que lleven a un pueblo a la oscuridad y a la condenación total. En el libro de Judas, vayámonos a Judas, gloria al Señor, está antes de Apocalipsis. El Señor, a través de Judas, nos dice lo que tenemos que hacer. El cuidado que tenemos que tener. Ya sabe, primero tenemos que tener cuidado ¿de quién? De nosotros. Y después tenemos que tener cuidado de la doctrina, ¿verdad? Y tendremos cuidado de la doctrina si la sabiduría, la revelación de Dios está en nuestras vidas, ¿cierto? Porque podemos pesar, podemos sobrepesar lo que nos están diciendo a lo que yo sé de la palabra de Dios, a lo que Dios me ha revelado en su palabra. Conocer Biblia, saberse todos los versículos bíblicos, es diferente a tener la sabiduría de Dios, es diferente a tener la revelación de Dios. Pero el que conoce Biblia, el que se sabe versículo bíblico, está a un paso más cercano de que Dios le revele, ¿verdad? De que Dios una un versículo con un pasaje y allí se manifieste la revelación del Señor. Y a su nombre. Judas, versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también que dice, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor ¿qué? Te reprenda. Amén.
el Señor te reprenda. Miren, los últimos días serán como Sodoma y como Gomorra. Los hombres eran homosexuales. Lot le dijo, tomen a mis hijas, no han conocido varón. Y ellos dijeron, no, queremos al que tú tienes dentro. Homosexuales. Hoy se está aprobando el matrimonio homosexual, la igualdad en los géneros. Se está abriendo puertas y pasos. Anteriormente, un homosexual, como uno decía, estaba encerrado en el closet. Ahora ya los homosexuales están fuera del closet. Practican deporte, practican fútbol. Tienen a su cargo edificios dentro del gobierno en donde ellos son los que mandan. Tienen lugares en las grandes instituciones del gobierno y desde ahí manejan la ley. Y de ahí poco a poco van sembrando. Van sembrando. El diablo está trayendo los días de Sodoma y Gomorra. Está trayendo estos últimos días. Esto está ocurriendo en el mundo. Pero dentro de la iglesia hay hombres soñadores que mancillan ¿qué? La carne, que rechazan toda autoridad, que blasfeman de las potestades superiores. Hablan de cosas, de ángeles, de tantas cosas que ni ellos mismos entienden. Y aquí da un ejemplo, que cuando Miguel y el diablo contendían, ¿por quién? Por el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Es decir, que el cuerpo de Moisés está ¿dónde? En esta tierra, ¿verdad? El cuerpo de Moisés no fue transformado como lo fue el de Elías, ¿cierto? O como lo fue de Enoc. Moisés murió y su cuerpo quedó en un lugar. Pero ¿por qué contendía por ese cuerpo el diablo y Moisés y el ángel Miguel? Porque el diablo busca siempre quitar la adoración del hombre hacia Dios. Y sabía que si tenían el cuerpo de Moisés, podían adorar al cuerpo de Moisés. Como ha ocurrido de pronto en países, en esta tierra, como los egipcios, como Rusia, que uno de sus líderes, Stanley, le adoran su cuerpo, su masa cerebral, y lo tienen como adoración, como culto. Pero aquí viene y dice el escritor Judas que Miguel, siendo un arcángel, no profirió juicio de maldición contra ¿quién? Contra el diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. Verso 10. Pero estos blasfeman, ¿quiénes? Los apóstatas, de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, la plata, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y mire lo que dice el versículo 14. De esto también profetizó Enoc, el que fue arrebatado, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con su santa decena de millares, para hacer juicio contra todo, y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras
que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, quereñosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a la persona para sacar provecho. Hace unos días vi en un video a alguien que supuestamente tenía la unción de la risa y comenzaba a orar y la gente se reía de una manera que le causa a uno como que un rechazo. Cuando yo veía esto, Dios me decía, ahí no estoy yo, ahí no estoy yo. Y si no estoy yo, ¿quién está? Si no está Dios, está Satanás, obrando, engañando. Y Satanás está engañando, utilizando ¿a quiénes? A sus hijos. Como dice la palabra de Dios, que están destinados a la condenación. Hombres impíos, pero que están dentro del pueblo de Dios. Y de esa doctrina tenemos que cuidarnos. Bendito sea el nombre de Dios. Yo un día estuve en una finca en el Magdalena y un predicador predicaba del gozo en el Señor, no de la risa en el Señor, del gozo en el Señor. Y uno estaba gozoso y alegre. Cuando empezó a orar, ese gozo cayó en mí y me tumbó en el piso. Mi papá, que estaba al lado, se asustó porque había un pocotón de piedras ahí, porque esa finca está a orilla de un río pequeño, pero no me pasó nada. Pero internamente yo tenía un gozo, tenía una alegría, estaba sonriendo a Dios porque había una manifestación del Espíritu. Y cuando yo veo eso en el video y lo comparo con lo que yo viví, que lo viví en el Espíritu Santo, cuando un varón de Dios oró, cuando un varón de Dios ministraba, y veo eso, fue a demonios que entraba en esas personas. Y se siente tan horrible. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le dice a uno cómo son las cosas en el Señor. Tenemos que cuidarnos de la doctrina. Tenemos que cuidarnos en los últimos tiempos, porque hablan falsa doctrina, falsos maestros, falsos profetas. Por eso no podemos estar escuchando a todo el mundo. Amén. No podemos estar escuchando a todo el mundo. Cuando empezamos en la iglesia, el consejo que nos dieron fue: no escuches radio. No escuches radio, porque la radio de hoy en día se ha apartado del Señor. Y no escuché radio. Y me mantuve en el Señor. Y eso le da como que claridad y entendimiento a uno. Y Dios me llevaba a comparar cuando nosotros escuchamos ese consejo y lo pusimos por obra, cuando Daniel en el pueblo extranjero no comió del alimento que le brindaba el pueblo extranjero, sino que tenía una alimentación diferente, y él era diferente porque tenía la sabiduría de Dios, tenía la gracia de Dios, tenía el entendimiento de Dios, y fue hallado más sabios que los demás. Por eso, cuando uno se aparta para Dios, cuando uno rechaza lo que no es de Dios, la sabiduría, la revelación de Dios va a estar en uno, y uno va a pesar las palabras que la gente dice, si está conforme a la Biblia o si no está conforme a la Biblia. Amén. Hay falsos maestros que están predicando, que están hablando, cristianos, y nosotros tenemos que estar vigilantes, apercibidos. Amén. Apercibidos. Y estaremos apercibidos, y si estamos apercibidos,
entraremos en el gozo del Señor. Amén. Entraremos en la presencia de Dios. Nuestras lámparas alumbrarán. Y cuando venga el Señor y nos llame, ¿qué diremos nosotros? Heme aquí, Señor. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y qué nos dirá Dios? Entra en el gozo de tu Señor. Y a su nombre. 400 profetas fueron engañados. Porque salió un espíritu de mentira de delante de Dios y engañó a 400. Pero no engañó a uno. No engañó a Micaías. Micaías escuchaba la voz de Dios, la presencia de Dios y se guardaba. Micaías no estaba en lugares especiales, en lugares de veneración, de adulación, en la fama. No, Micaías era rechazado. Y cuando dijo la palabra de Dios, ¿qué hicieron a Micaías? Lo metieron preso. Ténganlo con pan de angustia. ¿Por qué? Porque los que están con Dios, los que tienen la palabra de Dios son rechazados, echados a un lugar. Pero los que tienen la sabiduría de esta tierra, le dan premios, premio de música. Los llaman en un lugar, se saludan con personajes de otras religiones y tienen un ecumenismo en donde dicen que, como se decía antes, todos los caminos conducen a Roma. Los ecuménicos dicen todos los caminos, todas las religiones conducen a Dios. Y nadie conduce a Dios sino solamente Jesucristo de Nazaret. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Solamente Jesucristo. La doctrina. Tenemos que cuidarnos de la doctrina falsa. Amén. Y uno se da cuenta que es falso y que no es falso. Una vez en unas enseñanzas nos dijeron qué hacían los policías de la aduana en Canadá. Estudiaban los billetes o estudian los billetes de la moneda canadiense. Lo estudian primeramente en la parte visual, todo lo estudian, se lo enseñan. Después viene y entra en otro proceso. Le cierran los ojos y empiezan a estudiar los billetes y los palpan. Y eso es meses que demoran haciendo eso. Después, cuando están capacitados y están en un puesto de eso y viene un billete falso, ellos nada más hacen así, listo, es falso. ¿Por qué tienen esa capacidad y esa habilidad? Porque ya saben cuál es el verdadero. Ya saben cuál es el billete verdadero. Si usted y yo sabemos cuál es la doctrina verdadera, cuál es la palabra verdadera, cuál es el evangelio de las buenas nuevas que trajo Jesucristo, inmediatamente vamos a saber diferenciar qué no es de Dios. Amén. Como dijo Pablo, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que se apartaran de la verdad? Para que blasfemaran, que hicieran otro evangelio. No es que hubiese otro evangelio, sino que ustedes han pervertido la sana costumbre. Si usted y yo nos llenamos de la palabra de Dios, de la doctrina de Cristo, vamos a identificar una falsa doctrina. Y la falsa doctrina, diferenciar falsa doctrina de otras religiones es fácil, facilito. Porque uno ve, no, ellos creen esto, creen esto, creen esto, creen esto, creen esto. No, eso no es de Dios. Como alguien dijo una vez, los católicos tradicionales tienen mucha fe. Hay que cortarle toda la fe y que nada más tengan una sola, en Cristo Jesús. Amén. Uno sabe ahí que es una falsa doctrina. Otras religiones también uno sabe, pero dentro de la iglesia, diferenciar una falsa doctrina es con la palabra de Dios. Amén. Es estudiando la Biblia, es pidiendo la sabiduría de Dios, pidiendo la revelación de Dios, teniendo la doctrina de Jesucristo de Nazaret. Vayámonos al libro de Juan, capítulo 7, verso 16. Juan 7,
verso 16. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué dice la palabra? Jesús le respondió, ¿y qué? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, amén, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Y a su nombre. Pero mire el 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Amén. Si usted y yo queremos hacer la voluntad de Dios y hacemos la voluntad de Dios, vamos a conocer si una doctrina es o no es de Dios. Y Jesucristo enseñó eso. ¿Y cómo conozco yo que una doctrina es de Dios? Cuando la recibo de Dios. Amén. ¿De quién la recibía Jesucristo? La recibía del Padre. Y a su nombre. Ahora, ¿quién es el que nos habla de la doctrina? No Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Y qué habla el Espíritu Santo de Dios? Lo que le escucha al Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, si yo tengo la doctrina, si yo tengo la palabra de Dios, yo voy a conocer si una doctrina es o no es de Dios. Y a su nombre. La doctrina de la prosperidad, la mal llamada prosperidad. Dinero, 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 dinero y dinero. Uno sabe, hombre, eso no es de Dios, ¿cierto? Porque ya yo conozco la doctrina de ¿quién? De Dios. Conozco la doctrina de Cristo. Cristo dijo en su palabra, vayan a predicar la palabra de Dios. No lleven dos capas, ¿verdad? No lleven esto, no lleven lo otro. Es decir, cuando le dicen no lleve, es porque Dios va a ¿qué? A proveer. Y no hay necesidad de pedir porque Dios provee. Y a su nombre. Entonces, la doctrina que es de Dios, yo la voy a conocer cuando tengo la sabiduría, cuando tengo la revelación de ¿qué? De la palabra de Dios. Por eso usted y yo tenemos que entrar en las profundidades de la palabra del Señor. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que meditar en ella, tenemos que hacerla nuestra. Como dijo Pablo, mi evangelio, ¿por qué? Porque hizo el evangelio de Jesucristo de él. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Usted ha hecho el evangelio de Cristo suyo? ¿Usted ha hecho esta iglesia suya? Bendito sea el nombre de Dios. Cuando hagamos el evangelio de Jesucristo de nosotros, nosotros vamos a conocer qué es de Dios y qué no es de Dios. Y a su nombre. Por la falsa doctrina. Segunda de Pedro, capítulo 2. Gloria al Señor Jesús. Verso 1. Dice la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio,
Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con 7 personas, también trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Verso 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mire aquí cómo se pone de acuerdo Pedro con Judas, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Falsos profetas, contumaces, que van por el camino de Balán, se desvía por el camino de Balán. Las riquezas se desvían por la fama, se desvían por el poder, traen falsas doctrinas. Y usted y yo vamos a conocer el billete, amén. Vamos a estudiarlo así como lo estudiaban los policías de Canadá. Vamos a estudiar la Biblia, vamos a conocer la Biblia, vamos a pedir sabiduría de la palabra de Dios, vamos a pedir revelación de la palabra de Dios, amén, para diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Muchos hablan cosas, muchos predican cosas y enseñan cosas que no son de Dios. Y el que no tiene a Dios, no tiene la doctrina de Dios, no busca hacer la voluntad, se deja enredar. Se deja enredar. ¿Cuántas personas se han apartado de Dios? ¿Cuántas personas han sido engañadas por falsa doctrina? ¿Cuántas personas han sido engañadas por lo que no está en la Biblia? Amén. En donde buscan solamente que tener bendición de Dios, bendición de Dios, bendición de Dios. Pero la prueba es bendición de Dios, amén. Aguantar un día hambre es una bendición de Dios tremenda. Y a su nombre. El sufrir penalidades, eso es bendición de Dios. Una vez alguien dijo, yo soy hijo del rey y tengo que vivir como hijo del rey. Mira esta camisa, 200,000 pesos. Mira este pantalón, 150,000 pesos. Estos zapatos, 220,000 pesos. Eso lo escuché hace 20 años. En una iglesia que yo asistía. En un lugar donde yo asistía. Pero este hombre solamente se iba, ¿por qué? Por lo físico, por el dinero. ¿Cuántos de los que están aquí son hijos del rey? Amén. Tener la paz es una bendición de Dios, amén. Tener el gozo de Dios es una bendición de Dios. Tener la tranquilidad en el Señor es una bendición de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Tener paciencia es una bendición de Dios. Y a su nombre. Gloria al Señor Jesucristo. Tener discernimiento es una bendición de Dios. ¿Cuánto creen eso? Tener la palabra de Dios verdadera, esa es una gran bendición de Dios. Los demás que son añadiduras. Amén. Si Dios nos quiere bendecir, gloria a Dios. Amén. Si Dios nos quiere dar el dinero que nos quiera dar, gloria a Dios.
pero que nos los dé cuando la palabra domine nuestro corazón. Amén. Cuando nuestro corazón no se desvíe por lo que se tenga que desviar. ¿Y Dios qué hace? Dios va trabajando. Dios va trabajando con su palabra, va limpiando, va haciendo cosas, va preparándonos para que nosotros no pervirtamos el camino del evangelio. Amén. Para que nuestro corazón no se vaya hacia el error, hacia el lucro de Balaam. Para que nuestro corazón no se vaya hacia la rebelión de Coré. Para que nuestro corazón no se vaya hacia el camino de Caín, de matar al hermano, de hablar en contra del hermano. Muchas veces hay que hablar, bendito sea el nombre de Dios. ¿Para qué? Para no ser engañados. Para que el que es de Dios sepa qué palabra viene de Dios. Y nosotros vamos a lograrlo cuando la palabra de Cristo Jesús esté en nosotros. ¿De qué nos tenemos que cuidar? De nosotros mismos, pero también de las falsas doctrinas. No de las falsas religiones, porque uno se cuida, sabe que uno es de Dios. Pero de las falsas doctrinas dentro del evangelio tenemos que cuidarnos. Bendito sea el nombre de Dios. Si yo digo algo y no está en la Biblia, cuídese. Porque lo que uno dice tiene que estar ¿dónde? En la Biblia, en la palabra de Dios. Uno tiene que hablar conforme a la palabra de Dios y a su nombre. ¿Qué hacían los de Berea? Buscaban si las cosas que hablaba Pablo estaban conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Y a su nombre. Usted y yo no tenemos que ir a la sinagoga porque tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente tenemos que ir a la Biblia y pedirle, Espíritu Santo, enséñame y revélame. Muchos dicen, no, pero hay que comerse lo bueno y sacar la espina. Y así muchos se han ahogado. Muchos se han ahogado y se han enterrado unas espinas tremendas. Entonces vamos a comer algo que no tenga espina, ¿verdad? Boca Chico sin espina. A tener cuidado. Porque así muchas veces en un alimento no encontramos esa espina. Son pequeñitas pero hacen daño cuando entran y penetran, ¿verdad? Por eso Judas dijo y Pedro encubiertamente vienen y meten herejías destructoras. Es decir, que parecen algo que fuese de Dios, pero no es de Dios. Y dentro que va el veneno de Satanás. Dentro que va lo que es del diablo para apartarnos de las sanas doctrinas. Para apartarnos de la palabra del Señor Jesucristo de Nazaret. Tenemos que tener la sabiduría. Tenemos que tener la revelación de Dios. Y a su nombre. Profundice en la palabra de Dios. Estudiemos la palabra de Dios. Que sepamos enseguida, no, eso no es de Dios. Y a su nombre. Le voy a decir algo o le voy a hacer una pregunta. Hay lugares en las ciudades que son bastante peligrosos, ¿verdad? Los 3 postes. ¿Usted se metería por ahí? No, ¿verdad? Porque va a llevar un peligro. Ya usted sabe, no, usted no se metería por ahí. La única forma es que Dios le dice, métete. Ya uno se mete, ¿verdad? Que no le va a pasar nada, ¿cierto? Pero si Dios no le dice da uno que va a buscar para allá. Uno mejor se queda, ¿qué? Quieto, ¿cierto? Entonces, si yo sé que otro tiene una doctrina que no es de Dios, ¿yo para qué voy a escuchar eso? Amén. ¿Dónde derrama Dios su alimento? En el grupo, en el lugar donde Dios lo puso. Cuando Dios alimentó a los 5,000, ¿lo puso en grupo de qué? En grupo de 50. De pronto nosotros hacemos esto, pero ellos no lo hacían. Los que estaban en este grupo de 50 comían de ahí, ¿verdad? ¿Cierto? No se iba a otro grupo de 50 a comer, ¿verdad? Sino comía en ese grupo, porque el alimento le llegaba ahí, y a su nombre.
Nosotros cuando estamos en una reunión a veces nos ponemos delante, ¿verdad? Y después que reparten delante nos vamos para atrás. Pero estamos en el mismo grupo, ¿cierto? Y a su nombre. En el lugar donde Dios nos puso. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Si Dios me puso aquí, yo ¿qué voy a hacer escuchando a otra persona que no sea que Dios haya puesto en este lugar? Y a su nombre. Dios ha puesto aquí a un pastor, amén. Dios ha puesto aquí predicadores, ministros suyos, que hablan la palabra de Dios. Y Dios lo utiliza, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? Cuando tomó los alimentos, le dijo a sus discípulos, pónganse delante de la gente y denle ¿qué? A comer. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando el pastor, los predicadores, los ministros vienen a predicar la palabra de Dios, se están poniendo delante de ustedes, delante de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros comamos el alimento que Dios nos da a través de ellos. Y a su nombre, gloria al Señor Jesús. Vea, la palabra y el mensaje que Dios ha dado en este lugar no está en otro lugar. Y podemos decirlo con certeza. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Una vez Dios me dijo que la palabra aquí era grande, grandeza de Dios y a su nombre. Entonces, si la palabra es así, yo comiéndome aquí un plato suculento, ¿para qué voy a ir a otro lugar? Bendito sea el nombre de Dios. Tengo que comer donde Dios me ha puesto. Amén. Profundizar en la palabra de Dios. Que el agua no nos llegue ni a los tobillos, ni a las caderas, ni a los hombros. Que el agua nos llene por completo. Que estemos sumergidos dentro de la palabra del Señor. Amén. Y si estamos ahí, vamos a estar protegidos. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. Cristo vive y Cristo reina. Yo le puedo decir que yo estoy sumergido en la palabra de Dios. A mí el mismo Señor me lo dijo. Tuve un sueño en donde me perseguían y había un río y yo me hundía. Y el río era transparente, cristalino. Y los que me perseguían miraban hacia adentro del río y no me veían. Y yo desde dentro del río lo veía a ellos. Bendito sea el nombre. Y sabía que era de Dios porque yo no sé nadar. Pero Dios me tiene ¿qué? Y nos tiene a nosotros ¿qué? Sumergido en su palabra y a su nombre. Y el que está sumergido en su palabra nadie lo puede tocar. Ninguna doctrina lo puede tocar. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a tener la sabiduría y la revelación de Dios. Vamos a pedírsela, amén. Vamos a pedírsela a Dios. Tenemos al mayor de los predicadores, el Espíritu Santo de Dios. Tenemos al mayor de los maestros, el Espíritu Santo de Dios. Ninguno de nosotros los predicadores, ni el predicador más ungido se compara al predicador de predicadores, el Espíritu Santo de Dios. Ni Spurgeon, que era considerado el príncipe de los predicadores, se compara al predicador mayor que es el Espíritu Santo de Dios. Spurgeon recibía del Espíritu Santo de Dios las enseñanzas, la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a recibirla de Él. Bendito sea el nombre de Dios. Y así podemos saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Amén. Vamos a llenarnos de la doctrina de Cristo Jesús. Yo le invito a colocarse sobre sus pies y glorifique y exalte el nombre de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a cuidarnos de la doctrina. Gloria al Señor. Hay un movimiento que quiere dañar a los cristianos y que ya no tengan la doctrina santa de Dios. Así que vamos a cuidar y que nuestros pies sean como lumbreras. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, bendito Dios, por todo lo que tú haces. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas. Nos colocamos delante de ti, Señor, pidiéndote ese espíritu, Señor.
de sabiduría, de revelación, Señor, para saber lo que es tuyo, Dios, para saber cuándo la doctrina es tuya, Señor, dando la capacidad de discernir cuando alguien no habla conforme a tu palabra, cuando alguien está hablando conforme a sus propios deseos, a la sabiduría diabólica de este mundo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, nos colocamos delante de ti, Señor, pidiéndote que el entendimiento, pidiéndote que la revelación y la iluminación de la palabra esté en nosotros, Dios. Ciñe, bendito Padre, nuestros lomos con tu palabra, Señor. Que sean nuestros caminos con la lumbrera de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, nos colocamos delante de ti, pidiéndote siempre, Señor, que tú nos des la capacidad de ver en el Espíritu qué es tuyo y qué no es tuyo. Que tú nos des la capacidad de discernir cuando una palabra es tuya y cuando no es tuya, Señor. Llénanos del conocimiento de tu palabra. Llénanos, Dios, de la revelación de tu palabra. Llénanos de la sabiduría de tu palabra. Llénanos, Padre amado, de la palabra que sale de tu boca, Señor. Espíritu Santo, enséñanosla. Espíritu Santo, revélala la palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre, por tu palabra, Dios. Gracias porque tú lo has derramado en nosotros, Dios. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, bendito Dios, por la palabra que sale de tu boca, porque ella no regresa a ti vacía, Dios. Afírmanos en la doctrina tuya, Dios. Que tengamos el evangelio, Dios, tuyo como nosotros. Que nos apropiemos del evangelio. Que lo hagamos de nosotros. Que nos apropiemos de la palabra, Dios. Danos hambre y sed de tu palabra, Señor. Que querramos leer la Biblia, estudiarla, meditar, profundizar en ella cada día, Señor. Por favor, Dios, te lo pedimos, Señor, porque solamente tú eres el que, Señor, puede derramar eso, Dios. Guarda esta iglesia, Dios, que siempre andemos en tu palabra. Guarda esta iglesia, Señor, que siempre andemos en tu doctrina, Dios. No nos dejes apartar ni a derecha ni a izquierda, sino que siempre caminemos en ti, Dios. Caminemos en tu palabra. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios. Y te damos gracias, Dios. Gracias por lo que tú haces, Dios. Gracias, bendito Dios, por tus maravillas. Gracias por tus señales y por tu palabra, Dios. Llévanos con bien hasta nuestras casas, Señor, y que sea tu palabra hablándonos, que sea tu palabra guiándonos, Dios. Gracias, Señor, por ponernos en este lugar en donde tu palabra es predicada tal y cual como lo dice la Biblia, no con los deseos del hombre, sino como lo dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor, amén. Puede ir en la paz de Dios y bendiga a su que tiene a su lado. Gloria al Señor Jesús.